La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre. Ser exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, Buenas tardes, su luz siempre me guiará. buenas tardes. Bendiciones, feliz sábado hoy y contentos de estar otra vez acá en su programa Desafío Empresarial. No sin antes, pues, saludarles, bendecirlos, darle las gracias a Dios por un día más y pues bendecido sea para todos y todas que nos ven desde el Facebook Live y también pues recordarles algo, bueno, increíble, pues ya a puertas abiertas del día de nuestra celebración de independencia, que celebramos 198 años de independencia, ¿ah? No estaría, pues claro, sin completarla con la antorcha de la libertad, que viene desde Centroamérica. Y para los que tal vez se nos olvidó un poquito de escuela, ¿verdad? Eso ya hace 54 años que nació la tradición de recorrer la antorcha de la libertad en celebración, y fue también por la idea de Alfredo Cruz Bolaños, que fue una de las maneras simbólicas que hizo recordar toda la gesta heroica y toda la independencia de todo pues Centroamérica, ¿verdad? Y pues contentos, sí, pues decirle a los papás, acompañemos a sus hijos, tengan cuidado, los farolitos con tanta tecnología que hay, pues bienvenidas es, pero para los que somos de la vieja escuela, tengamos cuidadito con las candelitas, con el fuego, con nuestros niños, para que no se nos vayan a quemar o vaya a tener algún accidente, ¿verdad? Muy importante. Así que no queda más que celebrar y con justa razón. Hoy pues nos encontramos con Paula Sorano, gerente general de comunicación y servicios corporativos de Abbott Costa Rica. La psicóloga Frecia Andrade ya casi se nos incorpora, ¿verdad? Está prácticamente de camino. Vamos a hablar hoy de un tema pues que a todos nos interesa mucho, y es cómo lidiar con un Energy Vampire en nuestra empresa. Todos se preguntarán qué es un Energy Vampire. Eso nos lo va a responder pues ahorita Paula Solano, que está acá con nosotros, y desde ya darle la bienvenida a Paula. Muchas gracias por estar acá en Desafío Empresarial. Gracias, Luis. Yo fascinada de poder servir de cualquier manera, siempre pues por delante que sea el mensaje de Dios el que hoy se vaya a glorificar en esta hora. Sí, un tema sumamente interesante, porque la verdad es que estamos rodeados de muchas personas que pueden ser reconocidas como ese Energy Vampire. ¿Qué quiere decir Energy Vampire? Bueno, en español vendría siendo como un vampiro de energía, pero no se asusten, no estamos hablando de vampiros chupasangre ni nada de esas cosas. Un vampiro de energía básicamente se le puso así porque son esas personas que constantemente como que te drenan, te apagan. De repente uno viene con un gran ánimo, con un gran gozo, y estas personas tienen esa facilidad de como traerte abajo, apagarte, echarte a perder ese momento que tenías como de gran gozo. Puede haber vampiros de energía en muchos círculos de tu vida, una familia, veces hasta, no sé, el novio, colegio y demás. Sin embargo, hoy hablando en temas empresariales, te traje
unos ejemplos de personas que son de esta manera en las oficinas. Estamos hablando que son personas, por ejemplo, un tipo de estas personas son aquellos que son siempre negativos. Que cuando venís con una propuesta, venís con un proyecto, decís este año vamos a lograr esta meta, la situación está difícil, pero este mes sí lo vamos a lograr. Claro. Cuando me traes con esas buenas noticias, es la típica persona que empieza a quejarse, que empieza a poner peros. Generalmente siempre va a estar en desacuerdo con lo que el jefe te diga. Y siempre va a decir, no, eso tal vez en otro país funciona, pero aquí esto no funciona. No, yo no creo que estemos preparados. No, la verdad es que yo con la computadora que tengo no va a tener la velocidad para esto. Y siempre anda buscando una justificación, un argumento generalmente negativo. Está el otro tipo que es el que generalmente está llamando la atención, constantemente llamando la atención, que es, a veces solemos decir que es las personas que son muy dramáticas o melodramáticas, que vendría siendo el término correcto. ¿Por qué es un vampiro de energía una persona así? Porque va a quitarle energía de tiempo, va a quitarle enfoque al equipo de trabajo, va a demandar mucho del jefe, porque siempre va a estar tratando de llamar la atención. Es esa persona que llega a tu oficina, se sienta y tiene un minutito que necesito hablarle de algo y se te fue 3 horas y la persona sigue hablando de su situación y no te dejó avanzar en el día. O que te manda esas cadenas de correos y copia a todo el mundo y hace una gran bola de una cosa que se podía resolver hablando, lo hace gigante. Esa es una persona Que también hablamos de la esto. famosa bola de nieve. Totalmente. Que siempre anda buscando el punto negro. La típica persona que no ve el vaso lleno, sino que lo ve vacío, ¿verdad? El vaso con el agua hasta el medio, pero de eso hace una gran cosa sin avanzar a soluciones. ¿Okay? Esa es la diferencia. Por eso es que a veces tendemos a decir que esas personas no son necesariamente proactivas, porque no te traen soluciones. Hay otro tipo de persona que lo que hace es huir antes de que se cumpla la tarea. O cuando la cosa se pone fea, huye. Deja las tareas a medio terminar. Que popularmente es abandona el barco. Así es. Y tenés que andar detrás y detrás y detrás. Y mira, me lo prometiste para hoy, no lo enviaste. ¿Qué hacemos? ¿En qué necesitas ayuda? Pero no avanza, no avanza, no avanza. Y está el otro que también es muy típico, que es el que origina, el que crea y propaga chismes. Eso como en detrimento del equipo, porque se alimenta del ambiente tóxico. Y algo que es muy importante saber es que, si bien es cierto, no venimos aquí hoy a juzgar, hay por qué entender por qué estas personas son así. Y muchas veces es que vivieron alguna experiencia en su vida, que andan un peso de frustración, andan un peso de tristeza, de enojo, complejos y ese tipo de cosas que los convierten en personas que se refugian mucho en la amargura, se refugian mucho en el pesimismo, pero la diferencia del por qué los hace un Energy Vampire es porque esas personas necesitan estar acompañados. Entonces lo que van a hacer es agarrarte y traerte hacia su amargura. Eso es lo que andan buscando, alguien que los acompañe en su amargura. Lo triste de esto es que no es que anden buscando cómo salir de eso, sino más bien cómo me traigo a alguien a mi amargura. ¿Cómo arrastrarte? Así es. Cómo llevarte a mi huequito. Es como el tipo de persona que si se levanta feliz, hace lo imposible para salir antes de su casa, aunque sea golpeándose el dedo gordo de su pie contra algo, para salir mal. Sí, sí, porque eso es habitual, ya ese es su día a día. Y además, si los compañeros vienen con un gran ánimo o el jefe viene con una buena noticia, no va a querer que eso prospere, va a querer traérmelo en la misma nota. ¿Verdad? Bueno, ahora que estamos en vivo, no se preocupes, tome asiento que ya con nosotros pues se encuentra la psicóloga Frecy Andrade. Frecy, pues agarrarte pues fría, ¿verdad? Porque darte la bienvenida. Gracias por estar con nosotros y en Desafío Empresarial otra vez, aceptar nuestra invitación, ¿verdad? Que para nosotros es muy importante. Desarrollábamos un tema ahorita importante sobre lo que es el Energy Vampire, que estábamos resumiendo un poco de los diferentes tipos que nos conversaba Paula Solano, que está hoy con nosotros, que es la gerente general de comunicación y servicio corporativo de Abbott. ¿Por qué las dos? Se preguntarán las personas. Porque necesitamos una persona que desarrolla talleres, trabaja en empresa muy reconocida a nivel mundial y también pues una psicóloga y además doctora que sabe el comportamiento humano y sabe lo que es los diferentes comportamientos que tenemos todos y todas, ¿verdad? Entonces qué importante saber también de los dos lados cómo se comporta la persona
en el diario vivir, ¿verdad? Sí, doctora, Entonces, estábamos muchas hablando gracias. de los tipos y básicamente le estaba comentando a Luis que como para delimitar el tema estábamos hablando de esos vampiros de energía, pero de oficina. Entonces hablábamos de 4 tipos. Uno que es el típico negativo, que es el traes propuestas y siempre va a tener un, pero eso no es realizable aquí, eso no lo vamos a poder hacer nosotros. Está el otro que es el que llama constantemente la atención y hace, demanda mucho tiempo del equipo, del jefe, constantemente trayendo situaciones hasta a veces personales. Está el otro que es el que no termina las tareas, que hay que andar detrás, que también demanda mucho tiempo. Y está el otro que es el que crea un ambiente tóxico de chismes y de noticias falsas para también postergar la resolución positiva de los proyectos, ¿verdad? Y, y bueno, algo importante, Luis, es que si nos vamos a la Biblia a buscar un vampiro energía, no va a aparecer el nombre de vampiro Claro. energía, ¿verdad? Pero sí cuando nos vamos a estudiar, sí hay varias, digamos, hay bastantes, la verdad es que bastantes acotaciones sobre este tema. Hay un ejemplo lindísimo que lo encontramos en Números 13, que es cuando Dios le dice a Moisés que se van a escoger 10 hombres para que vayan a ver la tierra que Dios les va a dar. Y lo que les dice es, van a ser 10 espías que vayan a ver qué frutos hay, cómo es la gente, si la gente es chiquita o grande, y que nos vengan a contar qué es lo que ven allá. De esos 10, los 10 eran príncipes, un príncipe de cada tribu, es decir, eran como si hiciéramos una entrevista, ¿verdad? En LinkedIn escogiéramos los 10 mejores candidatos, o sea, eran los 10 príncipes, o sea, que eran los que estaban, digamos que si lo viéramos como por talento o naturaleza, los mejores calificados. Sin embargo, de esos 10, 8 vinieron contando que a pesar de que se comieron, estuvieron allá 40 días, comieron frutos riquísimos, se trajeron nubes, o sea, digamos que no la pasaron mal porque se comieron sus buenos frutos, ¿verdad? Pero vinieron contando que era imposible ir a esa tierra porque había gigantes, que había, que ellos jamás iban a poder con sus propias fuerzas ganarle a esta gente. Y solamente 2, Caleb y Josué, fueron los únicos que dijeron, nosotros sí podemos contra ellos. Sin embargo, la gente, ¿a quién le creyó? A los chismosos, a los que vinieron con la noticia falsa. Y por eso es que este tema es tan relevante, porque los equipos se nos tienden a volcar hacia los chismosos, hacia los que andan con esa, uy, vieron que pasó esto y no, jamás vamos a poder, y aquel diciendo que vamos a llegar a la meta, ¿cómo se le ocurre? Eso es imposible. Y ahí, esos ganan más votantes que los que tratan de mantener una posición de sí se puede. Así es. Doctora, no sé, nos regala su opinión más o menos de qué. Claro. Bueno, primero que todo pedirle disculpas por el atraso. Hoy estamos 14 de septiembre y es tremendo. Yo trabajo por Lincoln Plaza. Entonces ya se imaginarán, ¿verdad? Sí, no, claro. Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. Vengo de mi oficina y me parece muy, muy relevante el tema porque creo que ha compartido un nombre, perdón. Paula. Doña Paula, sobre características del ser humano que son de todos los tiempos y que se van a seguir presentando siempre. El tema aquí tiene que ver con cómo lo vamos a manejar en las organizaciones y también el trabajo personal que cada ser humano hace consigo mismo. Así es. ¿Por qué? Porque hay inherente en el ser humano un deseo de mejora Sí. y es algo que lo dignifica incluso. Solo que en ocasiones, pues las situaciones diarias con las que se brega, sobre todo en los ambientes laborales, que muchas veces la tensión aumenta, sobre todo hoy día que la demanda es alta en cuestiones de rendimiento y de productividad, suele salir lo peor de nosotros. Cierto. Entonces, combatir esto es algo que, por un lado, las empresas luchan mucho para tratar de mejorar que el capital humano, por decirlo así, ¿verdad? Que es el término más empleado, que el capital humano esté en las mejores condiciones. Así es. ¿Verdad? Entonces se invierte mucho porque sabemos que es el principal capital que tiene cualquier organización. Entonces, pues por ahí tenemos una base, que es una base con la que cada quien llega a la empresa, que puede ser personal o puede ser de formación ya académica, incluso de experiencia adquirida, y la otra que es lo que la empresa misma le aporta, porque la empresa tiene sus propios requerimientos. Y por supuesto
que ahí es donde entramos, ¿verdad? Como a seleccionar Sí. quién es más idóneo para qué cosa. Entonces, cuando hacemos pruebas de personal, Ajá. procuramos identificar no solamente las habilidades, no solamente los estudios académicos, sino también la personalidad que este ser humano tiene. Puede ser altamente productivo, pero tal vez no logre el trabajo con otras personas de una manera tan eficiente, Sí. ¿verdad? Sí, ahí lo interesante que he venido como estudiando últimamente es que si bien las empresas se han volcado mucho, incluso ahora hay departamentos no solamente de recursos humanos, sino de bienestar. Además, a veces ahora hasta hay gerencias de la felicidad, digamos, como para tratar de crear mejores ambientes. Sin embargo, no sé si la doctora coincide conmigo, algo que es como que está quedando muy en el vacío es la fortaleza en el liderazgo. O sea, mucho puede haber, la empresa puede hacer grandes movimientos de crear esos buenos ambientes, capacitar, tener muy buenas pruebas de selección, que las personas tengan algún tipo de crecimiento, por ejemplo. Pero a veces a los propios líderes no se les educa para también ser, por ejemplo, comunicadores claros, concisos. Lo que hablábamos, por ejemplo, buenos reconocedores, que reconozcan quiénes en su equipo, si están dando esa milla extra. Y en esa falta de claridad en el mensaje que los propios jefes entregan, es cuando empiezan como a desvirtuarse todo esto y empiezan a aparecer este tipo de personas con mayor protagonismo. Y se empieza a ver como un antagonismo, como una oposición, y es en donde empieza a haber un choque de fuerzas, que lamentablemente lo que lleva es a la falta de resultados, ¿verdad? Porque no hay esa cohesión de equipo. Y si alguno anda medio débil y se deja arrastrar por esa drenarse de esa energía, entonces ya el equipo se empieza a malear, como diríamos, ¿verdad? Comúnmente, se empieza como a contaminar. Entonces, algo que sería como interesante es no solamente, digamos, no es tener una tendencia de selectividad, de decir, no, como tiene rasgos de ser un vampiro de energía, no califica y no va a estar, sino también ver cómo podemos dar una oportunidad para ver si esa persona mejora, que mi posición es más hacia sentar responsabilidades, sentar compromisos, ser muy claro en eso, pero a la vez también educar a los que están hoy liderando y llevando esos equipos para que las culturas empresariales suban ese nivel y sepan cómo dirigir a una persona de ese tipo y no solo a las personas que son fáciles de dirigir. Claro, exactamente. ¿Verdad? Y finalmente también tener la capacidad de sentarse y decir, como lo hablábamos ahora, ¿verdad? Como están proverbios, el que dice, el con sabios anda, sabio se hace, el que con necios anda, se va a quebrantar. Entonces también tener un punto en donde dice, yo ya di oportunidad, ya yo lo hablé claramente, pero en algún punto voy a tener que decidir si esta persona tiene que estar en este equipo o no, y tener esa rapidez de acción para poder hacer cambios y volver a agarrar el ritmo. Por lo que hablábamos ahora, las exigencias de los negocios son altísimas. Es muy difícil parar un momentico el bus para ver cómo arreglo esto y después sigo. No puedo, no puedo. Ahora, algo muy importante es, bueno, más que todo para la doctora, quienes ejercen este tipo de, no hablemos de poder, sino habrá la posibilidad que lo haga conscientemente o inconscientemente. ¿A qué te referís? El vampiro de energía, exactamente. Que te está drenando la energía, que te quita el positivismo, que anda exactamente. negativo. De hecho, yo hablaba con la doctora que hay diferentes términos o que de igual manera hay diferentes términos, pero la gente suele llamarlos con diferentes nombres o ponerles un título que no es igual a los demás. Entonces conversábamos días atrás, antes de la entrevista, que y hablaba yo con Paula ahora antes, que podemos tomarnos de la mano también con una persona proactiva o que es lo contrario a una persona proactiva. Entonces la pregunta es, inconscientemente o conscientemente esta persona sabrá que lo hace a propósito o no. Bueno, en cuanto a esto, si estamos hablando específicamente de las personas proactivas más bien suelen ser, no se asocian exactamente con vampiros de energía, ¿verdad? Exactamente. Sino que más bien son personas que son muy bien enfocadas, muy bien orientadas, que reconocen sus cualidades, sus capacidades y saben utilizarlas
no solamente para el bien propio, sino también hasta para el bien empresarial, porque tienen inteligencia emocional. Ajá. Y son personas automotivadas, y que por lo general pueden generar, valga la redundancia, un muy buen ambiente alrededor de ellas. ¿Qué sucede con estas personas? Que son precisamente, como son enfocadas, no se distraen en chismes, no se distraen en ciertas actitudes malas de algunos compañeros o líderes negativos. Entonces suelen enfocarse en lo que tienen que hacer, en su trabajo, tienen metas propias, son personas que buscan incluso mejorar más allá de lo que se les ha pedido. La empresa les pide hasta aquí, pero ellos, como son automotivados, tienen sus propias ideas, desarrollan incluso otras opciones alternas, y eso es súper positivo. Sin embargo, ¿verdad? Aquí creo que entra la parte muy humana, que es que van a caer mal. O sea, en muchos casos van a caer mal, no solamente porque remueven la envidia, ¿verdad?, de algunos, sino también porque es inevitable que la gente se compare, ¿verdad? Y cuando yo veo que aquel lo logra y que es tan bueno y que además de eso ya inventó otra cosa, entonces puedo comenzar a crearle un mal ambiente de trabajo. Y en este caso, digamos, a diferencia de ese vampiro de energía, ¿verdad?, que es más bien otro tipo de ser humano. Exactamente. Sí. Entonces sí creo que si estamos hablando de esos estilos, de pronto sí es importante canalizar, como bien lo dice doña Paula, las cualidades de cada persona, y eso estoy totalmente de acuerdo con que tiene que ver con el líder. Definitivamente la persona que esté puesta ahí tiene que saber manejar personal, tiene que saber de cuando una persona puede ser súper buenísima y muy brillante, pero a la larga es una persona muy depresiva. Por ejemplo, ¿verdad? O es una persona que está generando mucha envidia en el clima ahí del grupo. Correcto. Entonces, ¿cómo ese líder logra? Incluso esta misma semana tuve un caso, un ejemplo interesantísimo. Hay una persona que es súper trabajadora, muy emprendedora, pero no sabe manejar su carácter. Es súper explosiva. Entonces, al líder se le recomienda, mira, tener cuidado con la persona X, porque te va a generar problemas en la oficina. Pero este líder, ¿verdad?, que ya tiene muchos años de bregar con todas estas situaciones, dice, no te preocupes, yo sé cómo manejar las cosas. Me sirve esta persona en esta oficina, ¿verdad?, porque yo necesito a alguien así, pero yo lo tengo contenido. En términos psicológicos. Entonces, claro, estamos hablando que esa contención, ese apoyo, ese sentirse apreciado, valorado por parte de ese líder, canaliza muy bien toda la energía, que si no se canalizara bien podría ser una energía también muy negativa y muy destructiva en la empresa, porque en efecto una persona que trabaja tanto pero al mismo tiempo es muy explosiva va a generar muchos conflictos. Sí, hay cosas interesantes, Luis y doctora, que desde el punto de vista, digamos desde mi área, desde el punto de vista de comunicación, se nos pasa por alto, y hay cosas que son tan lógicas, y es como, por ejemplo, la manera, esto que decía este líder que te decía, yo lo contengo, yo lo manejo, la manera en que nos comunicamos, o la manera en que pedimos las cosas, tendemos a ser malos pedidores, ¿verdad? Entonces, de repente, por ejemplo, si yo quiero un cambio de, no sé, de conducta de alguien del equipo, por ejemplo, a veces cometemos el error de decir, me han dicho que estás llevando, no sé, actitudes muy negativas, te han visto, cuando lo correcto es cuando uno va a dar lo que se llama un feedback o una retroalimentación, o vas a sentarte para tener esos minutos con esas personas, que a veces se nos pasan los meses y no lo hacemos, ¿verdad? Que es importantísimo estar en esa frecuencia periódicamente. Correcto. Estar sentándote con tu equipo y con cada uno por separado, ojalá en un ambiente que no sea necesariamente la oficina, ojalá con un cafecito por medio, pero es mucho más eficiente hablar de, yo he visto tal cosa que está pasando con vos, y eso que estás haciendo genera este impacto. Correcto. Y si continuamos en esa misma línea, podríamos caernos, no sé, voy a dar un ejemplo, podríamos caernos en las ventas, o podríamos caernos en esta negociación que estamos tratando de hacer con este cliente. Por eso yo necesito que te enfoques y y dar claramente el pedido, lo que uno necesita de esa persona. Retomar tu tarea, porque vamos a medirlo si tiene que estar lista para tal fecha,
para que dé tales resultados. Y si no llega a pasar, entonces tendremos que tener un plan B. Esa claridad de hacer un pedido, de una vez va a enfocar, al proactivo le va a encantar, porque entonces va a decir, este jefe mío sí está enfocado y va a ver y yo lo voy a llegar antes y lo voy a terminar una semana antes. Y el que no, que son estos otros, le va a dar un panorama en donde esta persona tiene que decidir si esto es para mí o esto no es para mí. Pero mi jefe yo no me lo puedo seguir bailando, porque me viene con claridad y me habla con claridad y con frecuencia. Poner tareas, poner mediciones, que sean realistas, obviamente, y ojalá mutuamente acordadas y negociadas. Tampoco es que estamos aquí diciendo que es el látigo de la presión, porque presión va a existir siempre en cualquier negocio. Pero hablar con esa claridad, Luis, puede hacer que personas que tengan este tipo de conducta puedan sobrevivir en una oficina. Y a eso me refiero con que este espacio de hoy es muy importante, porque si alguien aquí hoy se fue y está buscando Energy Vampire en el internet, los consejos que le van a dar es lo siguiente: le van a decir, póngase usted de primero, no se junte con una persona de esos, aléjese, elimínelos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, que no es lo mismo tenerlo en una relación personal, ¿verdad? Eso es otro tema, pero cuando estamos hablando de oficinas, donde posiblemente esa persona tenga algún otro talento por el cual fue elegido para estar en ese puesto y de repente nos contribuye con algo también bueno en nuestras tareas, pero tiene este problemita, pues entonces, ¿cómo hacer? Y desde mi área es, comuniquémosle claramente para qué está acá. Sentemos responsabilidad, hagámoslo sentir protagonista, o sea que no podemos seguir perdiendo el tiempo acá. Démosle dirección clara, con tiempos, con metas. Y si eso no funciona, entonces el criterio va a ser distinto. Si esa persona ya no tiene que estar en mi equipo, el criterio va a ser un criterio de mérito o un criterio de desempeño. Correcto. Pero no porque te fastidiaste, porque es un energía de vampiro, un vampiro energía. Porque no es un criterio válido tampoco para sacar a alguien de una empresa, mucho menos ahora con las nuevas legislaciones, ¿no? Pero el tema es claridad en lo que se le comunique a esa persona. Exactamente. De hecho, bueno, estamos hoy hablando de un tema importantísimo. Nos encontramos hoy con la psicóloga Freddy Andrade y Paula Solano, gerente general de comunicación y servicios de Avon Costa Rica. Vamos a ir a un pequeño corte en un momento. Regresamos con preguntas que nos tienen preguntas, y también estamos conversando sobre el Energy Vampire en la empresa, y también quiero compartir el tema. Tal vez que no son iguales, estamos hablando que no son iguales en términos proactivo, en términos también reactivo, y vamos a hablar también de la persona tóxica, que no son todos iguales. Entonces, como que a la gente le tiene que quedar un poquito claro qué es el significado de cada cosa, ¿verdad? Porque para todos es muy importante. Venimos ya casi, vamos a un anuncio y regresamos con preguntas que ya nos están haciendo por el Facebook Live. Saludarlos a todos, a Carla Vanessa Selva, bendiciones. Walter Alcócer, bueno, son tantos que cuando regresemos vamos a estar leyendo. Vamos a un corte y regresamos. Desafío Empresarial. Strap up me Gideon boot. Now me ready for the war. Satan war take me for fool, but me and Jesus apart. Have you defend this truth? Stand spiritually sound, so me not dilute. We've got to lift your heart. I wanna make my election sure. Yes, rolling in my two-man army. My Jesus and I know once God goes before me, they can't stop this right now. Rolling in my two-man army. My Jesus and I know once God goes
not pretty. Remember them chop off the head of John the Baptist in the city wall. And what they did to Stephen without reason. Was it because his words were seasoned? We've got to live right. It may cost us a lot, but in the end it will be worthwhile. I don't care if them hate me or them rate me. All of me will give God glory. Rolling in my two-man army, my Jesus and I know once God goes before me, they can't stop this ride, no. Rolling in my two-man army, my Jesus and I. Once God walks before I and I, they can't stop this ride. We're living in a war, physically, spiritually, mentally, practically, no. But the weapons of our warfare are not carnal. With God mighty, so give a little taste, a little of the gospel. None of that, I want all of it. Yes, give me a full course meal. Genesis to Revelation, my armor's complete. Rolling in my two-man army, my Jesus and I know once God goes before me, they can't stop this ride, no. Rolling in my two-man army, my Jesus and I. Once God walks before I and I, they can't stop this ride. Oh, Father, Father, it's just you and I. Buenas tardes, feliz sábado a todos y todas los que nos ven por Facebook Live, y recordarles también que por el app de Tierra de Milagros también nos pueden escuchar. ¿Dónde está Tierra de Milagros? Tierra de Milagros se encuentra en Tibás, San José, y nos encontramos en 200 metros al sur de Walmart Tibás y contiguo a la línea del tren. Recordarles, mañana nuestros servicios a partir de las 7 de la mañana, 10 de la mañana y también 5 de la tarde. Estamos hoy con un gran tema, ¿verdad? Que nos acompaña pues la psicóloga Freddy Andrade, y con nosotros también Paula Solano, gerente general de comunicación y servicios corporativos de Abbott. Conversábamos sobre los Energy Vampires en la empresa, pero de igual manera estamos tratando de escudriñar diferentes términos, o por decirlo así, facetas del tico, de cómo lo podemos llamar, pero que a la realidad no son iguales, todos son diferentes. Bueno, para Paula, nos hace una pregunta, un comentario, Walter Alcocer, que dice, esto pasa en empresas cuando tienes colaboradores de muchos años y llegan ideas frescas. Por eso es que caen mal y hasta los jefes se ven desplazados. Así es, y no solo ideas frescas, también hay temas generacionales. Entonces a veces hay personas que están durante muchos años con una posición, y por ejemplo, para estas personas a veces puede ser un golpe muy duro que le coloquen un jefe que sea 20 años menor que él, 15 años, 10 años menor, por ejemplo. Y viceversa, a veces hay gerentes de muchos años y entran ahora incluso las famosas generaciones millennials, que es algo con lo que también hemos tenido que capacitarnos porque es diferente, y ahora la doctora que va a entrar en temas de terminología, es diferente lo que podía ser una persona, no sé, antes se le decía personas dañinas, o a veces se decían hasta manzanas podridas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ahora incluso esos términos ya no se usan tanto. Pero lo que él dice, sí, pasa, precisamente pasa por lo que hablábamos ahora y desde mi área, que es un área de comunicación, cuando se renueva ese personal o se integra a alguien nuevo y no se hace una sesión donde se acople un solo mensaje. La empresa tiene que tener un solo mensaje. De hecho, le hablábamos ahora, la empresa tiene que tener no solo su misión y su visión, tiene que tener un propósito que alinee. Esa palabra es importante, alinee. Entonces, si una persona está durante muchos años, vienen ideas frescas y la empresa ahora tiene un nuevo mensaje, tiene una meta, tiene una nueva estrategia, pues la persona de muchos años también tiene que conocerla igual que como la respalda la persona que entra nueva, para que haya una conciliación, porque la experiencia que hablábamos ahora, la experiencia que trae una persona que ya tiene
10, 8, 10, 15 años de trabajar en la misma empresa, que es diferente a alguien que viene de afuera, fresco. Correcto. No necesariamente más joven, pero que tiene fresco, viene a otro ritmo. Además viene con todas las ganas de demostrar por qué fue contratado. Entonces, eso va a chocar de una manera natural, porque además la persona que ya tiene años de venir en esto, perfectamente puede estar en lo que nos solemos conocer como un estado de confort. Posiblemente no haya sido últimamente bien retado, no haya tenido tareas, digamos, de mayor riesgo. Posiblemente esté, yo a veces me imagino como esas rueditas de los hámsters, ¿verdad? Que el hámster corre y corre y corre todo el día. Posiblemente ya está en un círculo en donde todos los días lo que hace es lo mismo, ya va a trabajar de una manera mecánica. De repente viene alguien y trae este montón de ideas o disparates, como le tienden a decir, o inventos, y viene a decirme a mí cómo hacer esto bien cuando ya yo tengo años de estarlo haciendo. Entonces ahí es nuevamente donde desde el liderazgo tiene que bajar un solo mensaje, ya sea para darle apertura a las ideas nuevas y decir, bueno, miren, trajimos a esta persona porque trae ideas frescas que las necesitamos, porque la industria en este momento nos exige esa competitividad o nos exige estar más a los tiempos modernos. Por favor, súmense a esto, vamos a capacitarlos a los que vienen de antes para que también compren estas nuevas ideas, cooperen, aporten desde su experiencia y también no desvaler la experiencia de los que estaban antes. Exactamente. ¿Verdad? Pero hay que hacer una alineación al que estaba antes y también al que entra, porque el que entra también tiene que ganarse su derecho de piso, como normalmente se le dice, y tiene que trabajar también con mucha inteligencia emocional para ganarse al que ha estado desde antes ahí en ese sitio. Entonces, básicamente una empresa es, yo lo hablaba esta semana, lo hablaba con un taller que teníamos, una empresa es como un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol usted tiene delanteros y tiene atacantes. Si yo te pregunto, ¿cuál es el rol del delantero? ¿Qué me contestarías? Meter goles. No. El rol del delantero, para lo que está el delantero, es para hacer ganar al equipo. ¿Cómo? Metiendo goles. Y el rol del defensa es hacer ganar al equipo. ¿Cómo? Evitando goles. Y el rol del portero es hacer ganar al equipo. ¿Cómo? Haciendo paradas, ¿de acuerdo? Entonces, el tema es que una empresa es igual, es un solo mensaje, es hacer ganar al equipo, es hacer ganar a la empresa y por ende yo estoy en este equipo para eso, desde mi rol, desde mi experiencia, desde mis ideas, desde mi proactividad, pero todos tienen que estar en una sola sintonía. Ahí es donde nosotros tendemos, y lo hablamos, ahora dijiste que lo del tico, el tico se anda mucho por las ramas, habla suavecito, es muy sensible, mejor le toco las cosas así para no hacerlo enojar, y lo que dejas pasar tiempo y tiempo y tiempo y se va haciendo una bola de nieve. Para no herir la asertividad, para que no se sienta mal. Y nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón sabemos que muchas veces tenemos que hablar con claridad y con firmeza, pero con palabras de amor. Entonces no necesariamente alinear un solo mensaje, es robotizar a la gente, no, es transmitir con claridad, con firmeza, con responsabilidades, pero con palabras de amor, no necesariamente tiene que ser de otra manera. Conversábamos también, bueno, con Paula sobre este tema que es pues muy amplio. Doctora, hablábamos también de las personas proactivo y reactivo que de una u otra manera tienen ciertas similitudes pero no son iguales. No son iguales, entonces aclarar más a la gente en lo que es ejemplos de proactivo o reactivo, qué son esos dos tipos de personas que hay y no solo también en las empresas, porque los podemos encontrar en muchos lugares. Bien, ya hablamos un poquito del proactivo, pero el reactivo es más bien la persona que va respondiendo a la necesidad. No hablamos de reactivo en el sentido de la persona iracunda o de la persona que está salida de sí en su autocontrol, sino que más bien es aquella persona que va, como bien lo dice la palabra, reaccionando a lo que se le va pidiendo. Entonces no va más allá, puede ser incluso que postergue, que vaya saliendo apenas, o bien que pues no tiene esa autoconciencia y ese compromiso de querer formarse, porque dentro de esto que está diciendo doña Paula, la autoformación cuenta mucho. Hay una parte que es de la empresa, pero hay otra parte que es personal. Solamente que cuando tenemos gente de muchos años en una empresa, no sucede esto. Ya hay como un estancamiento.
Y ante esto es que ocupamos esas características personales o que nos las movilicen o que nos ayuden a formarlas, porque en efecto las experiencias vividas en muchos casos ayudan, pero en otros casos más bien paralizan Así es. y hacen que la gente se llene de temor. Hoy día el estrés, que es la enfermedad de nuestros tiempos, si bien es cierto, el estrés es esa dinamita que en principio nos moviliza, también nos paraliza en un momento dado. Correcto. Entonces, el reactivo es esa persona que por lo general anda nada más haciendo lo que tiene que hacer. El día a día. El día a día, y que muchas veces no logra tampoco a sí mismo, de sí mismo sacar lo mejor. Por cuestiones naturales y por cuestiones motivacionales, porque en esto la automotivación también cuenta, y toda la gente que trabaja con gente sabe que la motivación es algo que surge de uno. A nosotros nos pueden incentivar, a mí me pueden dar un premio, me pueden dar un reconocimiento, pero la automotivación es algo que nace de mí. Si yo dependo únicamente de que me den un premio para hacer algo, entonces, ¿dónde está mi automotivación? Correcto. Entonces, el reactivo es mucho de eso, contrario al proactivo, y por eso es que se contraponen, porque el proactivo es automotivado. El proactivo va a buscar por sí mismo, porque ya para él el sentimiento de logro se lo da la creatividad. Se lo da el poder buscar nuevas formas, cómo canalizar sus ideas, sus posibilidades. Y en cuanto a esto es que se cura mucho en salud de no meterse en estas relaciones complicadas, Correcto. con compañeros que lo van a llevar al chisme o con compañeros que son muy negativos, porque ellos están más en lo que están, y no porque sean personas ni solitarias, ni porque sean personas que no les guste compartir con la gente, sino porque son balanceados. A diferencia de las personas reactivas, no son balanceados, entonces muchas veces también sus emociones les pueden jugar sucio. Ajá, Ujú, eso es correcto. importantísimo. Entonces, en cuanto a eso, claro, hay un tema aquí, ¿verdad? Y ahora que escuchaba hablar a doña Paula, también pensaba en el aspecto de la madurez, porque las personas vamos adquiriendo madurez, gracias a Dios, no nos quedamos como empezamos. Y las experiencias también nos van formando, no solamente son las experiencias vividas ya, sino las experiencias del día a día. Entonces, si yo me encuentro con un compañero de trabajo que no me da pelota en ciertas cosas, ¿verdad? Que yo me voy a lamentar y voy a empezar a quejarme de Raimundo y todo el mundo, mi compañero comprensivamente me escucha, pero no me sigue el juego, muy probablemente yo voy a parar. Entonces, Ajá. es más, a mí esa persona me puede servir de ejemplo. Exactamente. Y yo puedo Sí. decir, ay no, qué pena, yo vengo aquí a quejarme de todo el mundo y esta persona está en lo que está. Ajá. Entonces, aquí los valores y el cristianismo son fundamentales, Totalmente. porque si yo soy una persona que realmente sigo el consejo de la palabra de Dios, yo no me voy a dejar llevar por ciertos ambientes. Yo voy a saber parar, no me voy a mezclar de cierta forma. ¿Por qué? Porque en esto, sin caer, ¿verdad?, en cuestiones que vayan más allá, pero la parte espiritual, la espiritualidad, la comunión con Dios me corrige. Porque en el momento en que ya yo me estoy metiendo en negligencia, en que me meto en ambientes nocivos o con compañeros que son muy mentirosos o que les gusta siempre andar poniendo excusas, yo no voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo a mí me habla y me va a hacer saber que eso no es propio de una conducta de un buen trabajador. Entonces, fíjense ustedes como hay muchas cosas que el Señor es el que nos trae el cambio. Correcto. Segundo aspecto que quería señalar también de lo que doña Paula decía, siempre hay mucha resistencia al cambio. Eso es natural en el ser humano, ¿verdad? Y lo vivimos sobre todo cuando han habido procesos muy largos en los cuales las personas han estado acostumbradas a lo mismo. Por eso es que es necesario que en las empresas, ya como un asunto de la forma como esa empresa trabaja, de la estructura, vayan incluyendo los cambios. Esos cambios, hay que acostumbrar a la gente al cambio, porque cuando han pasado 10 años y estamos siguiendo los mismos patrones, Sí. entonces cuando viene un cambio, porque ya hay reto en Ya el es mercado un laboral, quiebre, más bien es un entonces quiebre, más claro. bien la empresa se expone. Sí. ¿Por qué? Porque Correcto. su producto humano, bueno, su recurso humano en este caso, ¿verdad? Su capital humano no está alineado a lo nuevo, no está alineado al cambio, y muchas veces hay que hacer un cambio de personal, ¿verdad? Muy abrupto para poder sobrevivir en el mercado laboral, porque justamente el personal es el que no nos deja avanzar. Pero también tenemos el enorme potencial de cambiar.
Así Sí. como hay resistencia, también hay potencial de cambio. Y las Sí. personas se sienten muy bien cuando dicen, lo logré. Sí. No sabía Claro. manejar una tablet Claro. y ahora sí. Sí. No sabía cómo hacer eso y al principio me daba mucho miedo, pero ya pude y eso me trae autoestima. Y si hay Ajá. algo que la empresa puede ayudar a movilizar en las personas, es la autoestima, la seguridad y lo que les decía, el sentimiento de logro. Cuando yo vi que lo pude hacer, me automotivo. Sí. Y digo, así es. uy, sí, ¿qué Sí. más? ¿Cómo es? Porque tenemos la enorme capacidad de aprender. Todos los seres humanos tenemos capacidad de aprender en todas las etapas del desarrollo. Entonces, si yo tengo un buen proceso de formación, por ejemplo, me van a incluir en algo de tecnología, por supuesto que necesito que tomen en cuenta mis situaciones de aprendizaje. Tal vez yo soy Claro, más lenta que la claro. compañera de la par, Claro. pero ahí es donde se necesita que el proceso sea un proceso amigable con la persona que está aprendiendo. Así Y eso es un tema muy, muy interesante porque es una pregunta que quería hacerte, doctora, aprovechando que estás acá, ¿verdad? Bien claro lo reflejas, pero ese tipo de motivación, ese tipo de liderazgo, siento yo, no sé si me corrige, eso viene desde que estamos pequeños con la ayuda de nuestros padres. Porque muchas veces un hijo, a hoy en día, hablemos hoy, 2019, un hijo no puede hacer algo y el papá se lo hace. Entonces, de ahí viene, no sé cómo llamarlo, la flojera, la zona de confort, donde las personas se atienen a que las demás personas hagan por uno lo que uno puede hacer o lo que no le enseñaron a uno. Entonces yo creo que desde nuestros padres viene Te completa la tarea. de completar y que estimular a hacer que usted sí puede hacerlo o que sí lo haga. Esto me recuerda que esto es un problema, bueno, un problema no, ¿verdad? Pero viene desde el Sermón del Monte, cuando Jesús fue muy específico en el trato a las personas difíciles, el cual lo enfocó en amor y humildad. Muchas veces no. Ahora, actualmente en Costa Rica, carecemos de humildad. Al no aceptar una ayuda porque nos vamos a sentir menos. Y te lo digo sinceramente porque se da hasta en los hogares. Como hablábamos en un programa anterior, el machismo en este país está fatal. Es algo que ha elevado mucho la perspectiva y muchas cosas. En sí, Jesús hablaba en ese monte, ¿verdad? Del sermón, de que amad a vosotros enemigos, haz el bien y bendecid a los que nos maldicen. Entonces, claro está, pero eso no lo llevamos al diario vivir. No nos acordamos de eso. ¿Ah? Entonces, ¿cómo hacer cambiar o cómo ver eso? Si viene desde los papás o también de los líderes. Sí, digamos desde la postura de comunicación que lo compartí ahora con la doctora nosotros nos basamos en creer que la persona no es así simplemente porque le dé la gana ser así, sino porque precisamente lo que hablábamos ahora, abrir espacios en donde la persona pueda autoexaminar cuál fue la experiencia, qué fue lo que pasó en la tarea que tiene que desempeñar o si es que le han sembrado ese sentir como de no soy capaz para, o me da miedo, por ejemplo, hablando de temas digitales, me da miedo ahora que todo está digitalizado y yo a esas cosas no le entro, por ejemplo, y eso hace que muchas personas pierdan ahora su empleo porque simplemente se paralizaron. Pero explorar, tener ese espacio de conversación con las personas del equipo, decir, ¿qué es lo que te hace pensar eso? Bueno, y de repente puede llegar hasta una raíz tan atrás como algo de familia, o puede ser algún comentario que se hizo en la empresa, o hasta un eslogan de la misma empresa que va a decir, bueno, es que ahora están hablando de eso y yo no me siento dentro de eso. ¿Por qué? Bueno, porque en algún momento fracasé con esto, o quise hacerlo, quise hacerme una cuenta de Facebook y me dio mucho susto. De verdad, hay cosas así de sencillas que pueden paralizar a alguien que tenga ya tiempo de trabajar en una empresa y que ahora siente que nuevas generaciones compiten fuertemente y entonces agarra posiciones más dañinas en lugar de ver cómo se desarrolla. Pero tener esos espacios de conversación, a pesar de que sea una empresa gigante, es mi invitación hoy. O sea, no tratar a las personas como simples maquinitas que entonces no funcionó y vamos, sino tener esos espacios donde podamos preguntar qué fue lo que pasó, qué te hace pensar ahora de esa manera y por eso te estás comportando de acá.
y traer a la mesa, si es posible, no cambiarte la experiencia que tuviste, porque eso lo vas a recordar, o algo que te hizo sentir mal o que te frustró en el momento, pero sí cambiar, que evalúes nuevamente tu creencia a partir de eso que pasó. Y si hay chance de modificar la manera en que actúas por eso, abriéndote esta oportunidad. Hay algo muy importante, uno podría decir, no, yo levanto a mi gente a punta de motivación y yo les digo, vamos a ser positivos, pero yo a veces digo, bueno, hay positivos que si el positivo se tiró de un barranco, te vas a tirar del barranco, igual vas a caer vas a caer 15 metros o 20 metros, entonces hay positivos que se tiraron del barranco porque eran muy positivos, ¿no? Pero yo creo que aquí, y tomando el punto que hablaba la doctora, es recordar qué es lo que tenemos nosotros en nuestro corazón y que el talento no nos viene por nosotros mismos. Y si te pusieron en una posición de liderazgo, no viene porque por vos, ni si te pusieron en ese puesto de trabajo que hoy en día tenés y que vas a regresar el lunes a hacerlo, no es por vos. Tu principal jefe es Dios, y es Dios el que te puso en ese rol de trabajo, es Dios el que te puso de jefe, es Dios el que te dio el talento. Entonces, si nos detenemos un momento a pensar, voy a quitar el temor, porque el temor va a ser todo lo opuesto a la fe. Si yo quito este temor y me siento a pedirle a Dios que oriente mi talento para que me saque de esta actitud negativa o tóxica y me haga agregar valor a este equipo, Dios va a mover ese talento y te va a dar los cursos y te vas a sorprender porque va a llegar alguien y te va a decir, mira, te matriculé para que hicieras esto porque yo siento que tu experiencia de años es valiosa, lo único que te hace falta es cómo manejar un Facebook, si fuera el tema, me explico. Dios lo va a hacer porque uno no está ahí por uno. Uno no está ahí por uno. No, y a nivel, prácticamente la explicación de Paula es a nivel empresario, es muy importante. Okay. A nivel, podemos llamarlo psicológico. Conductual. Hablamos de un papá, una mamá, un hermano, un vecino, no sé, un familiar cercano. También aportarnos un poquitito, porque ya estamos cortos de tiempo, el famoso no podrás hacerlo, que es algo familiarizar con la empresa, pero a nivel psicológico también es un golpe duro para la persona que te puede marcar toda la vida. Claro. Entonces, ¿cómo desechar eso? ¿Cómo entrar? ¿Cómo desafiarnos? ¿Cómo decirle a esa gente ahorita que está atada a eso, liberarse? Sí, vean, esto es algo muy importante y yo creo que no nos vamos a poder desprender de muchas de las situaciones que quedaron intrínsecas en nuestra memoria y en nuestras actitudes, porque las primeras experiencias particularmente vividas en la familia, por supuesto que marcan, y esas marcas son tan profundas que las personas, muchas veces ya de adultas, eso los continúa martirizando, por decirlo así. Esto que mencionabas del no puedo hacerlo, no es algo que solamente se dé en el lenguaje. Algunas veces los padres pueden ser así tan nocivos como para hacerle sentir a un niño que es incapaz. Lamentablemente existe, no debería. Sin embargo, tampoco el otro extremo es conveniente. O sea, yo no puedo llegar y decirle a un niño, si eres el todo, eres, ¿verdad?, el más lindo, la más bella, el mejor estudiante, cuando a todas luces lo que necesitamos siempre es el balance. O sea, yo necesito, incluso para mi autoestima, identificar cuáles son mis limitaciones, porque esas limitaciones es lo que también me ayuda a tener sensibilidad hacia los demás. Entonces, aquí, dentro de lo que menciona Luis, nosotros necesitamos desde la infancia comunicarle a nuestros hijos, no solo a través de nuestras palabras, sino también a través de nuestras actitudes, lo que vos mencionabas. Sí, es posible, inténtalo, déjelo que se caiga, déjelo que se golpee, déjelo que se vuelva a levantar, déjelo que se esfuerce, porque ahí es donde se va a ir generando el sentimiento de yo sí puedo. Yo no logro tanto diciéndole sí podés solamente si después le resuelvo los problemas. Porque lo que le estoy comunicando con mi acción es que no creo que sea capaz. Entonces, cuando llegamos a la edad adulta, para ir a la segunda parte de la pregunta, y nos encontramos con todos estos frenos que en la vida se me fueron presentando, puede ser que yo haya logrado vencer muchos. ¿Por qué? Porque el ser humano es altamente flexible, el cerebro es plástico, y así como logramos aprender, podemos desaprender, pero tenemos, como decimos con los pacientes, tenés que trabajar esto.
O sea, no es algo que se va a lograr en un abrir y cerrar de ojos. Yo primero necesito ser consciente, y aquí se llama autoconsciente, de cuáles son mis limitaciones, de cuáles son las potencialidades que yo tengo, y ante esa autoconciencia es entonces que yo voy logrando retarme. Entonces, si yo sé que yo he sido una persona miedosa y no quiero seguir siendo miedosa, entonces voy a exponerme un poquito, pero no me voy a exponer de golpe, me voy a exponer paulatinamente para irme mostrando a mí misma que aquella creencia que yo tenía por aquellas experiencias vividas, realmente la puedo vencer. Tal vez fue parte de mi vida, pero ya no. Claro. En esta semana compartía con una chica, y aquí quiero cerrar con un ejemplo, que me decía, es que yo siempre me vi así, yo siempre me vi como la gordita, la rellenita, la que siempre los demás molestaban, y ahora ella se metió en una disciplina y ella misma ha comenzado a cambiar ese patrón. Entonces me decía, me cuesta ahora verme ya no como la gordita, como la comelona del grupo. Entonces ella tiene que empezar a apropiarse de una nueva imagen, de una nueva incluso esquema corporal. Así mismo pasa en las otras áreas. Cuando por mucho tiempo fuimos el miedoso y ahora queremos ser personas diferentes, desprenderme de aquello me cuesta, pero el Señor hace la obra cuando yo, ¿verdad?, me dispongo y pido su ayuda. Amén. Lidiar con personas difíciles, pues, es inevitable. Cuando tratamos con ese tipo de personas es fácil responder en la carne. Para nosotros es muy fácil. No obstante, pues, sacar a la luz lo peor de nosotros. Eso es muy fácil. Creo que es mucho... creo que nosotros deberíamos enfocarnos más en darnos discernimiento, hablar con el Espíritu Santo, darnos discernimiento y todo, y darnos ese plus extra que Dios nos da, porque Dios está en todo lado, está con nosotros. Si me permitís aportar un versículo Así que es, dice para cerrar, entonces, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, amén, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y aquí entran las tres cosas. Amor, porque necesitamos amor para poder trabajar con los demás. Necesitamos también, ¿cuál era el segundo? Se me olvidó. Amor. Dominio propio es el tercero. Dominio propio, ok. Entonces vamos al dominio propio. ¿Por qué? Porque yo necesito también controlarme a mí misma. Correcto. Poder es el segundo. Y poder, porque el poder es lo que me permite justamente ir más allá de lo que yo creía que podía ir. Absolutamente. Paula, Sí, yo quería cerrar con el mensaje, sobre todo a esos, ojalá, líderes que nos estén escuchando o personas también que estén dudando de sus capacidades. Con el versículo, con Segunda de Pedro, nos vamos a Segunda de Pedro, en el 1, del 5 al 8, y leemos y dice: añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. amén. Y creo que de esto se trata, que no tengamos equipos o que nosotros mismos no caigamos en ser ociosos, y que por supuesto siempre brindamos fruto. Así es. Entonces, Agradecerles a las dos, a la psicóloga Fresi, que estuvo con nosotros hoy, acompañándonos, y a Paula Solano también. con todo gusto. Y el último mensaje, podemos extender el mismo amor, gracia, misericordia que Dios nos extendió a nosotros. Y debemos ser cuidadosos de que nosotros mismos no nos convirtamos en la gente difícil. Así Así es. es. Así es. Entonces, Sí, muy sabio. hay que tener muy cuidado de eso, ¿verdad? Muy sabio. Entonces, gracias a las dos, gracias a todos los que nos escribieron por Facebook Live. Les recuerdo, sábados de 2 a 3, desafío empresarial, ubicados donde Tierra de Milagros, 200 metros sur de Walmart Tibás. Y recordarles, mañana nuestro cultos 7 de la mañana, 10 de la mañana y 5 de la tarde. Agradecerle a César en controles, el máster, el genio, y gracias a todos, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.